Bueno, pues en este video vamos a hacer otro problema que dice lo siguiente. Un señor dispone de 5,000 pesos para invertir en los siguientes instrumentos financieros. Y aquí tenemos los instrumentos a invertir: crédito comercial, bonos corporativos, reservas de oro y préstamos de construcción. Para cada uno de esos instrumentos tenemos la tasa de rendimiento o tasa de interés y la inversión máxima para cada uno de esos instrumentos. Adicionalmente, el señor desea que al menos el 50% de los fondos invertidos esté en las reservas de oro y préstamos de construcción, y que al menos el 10% de los fondos invertidos esté en los bonos corporativos. Formula un modelo para maximizar los rendimientos de inversión. Entonces, primero que nada, tenemos que definir qué es lo que estamos haciendo. Lo que queremos hacer es maximizar los rendimientos de inversión, es decir, queremos maximizar el interés de cada uno de estos instrumentos. Aquí tenemos la tasa de rendimiento, la tasa de interés para cada uno de esos instrumentos. Entonces primero tenemos que plantear nuestras variables de decisión. Nuestras variables de decisión obviamente pues van a ser la cantidad de pesos que vayamos a invertir en cada uno de estos instrumentos. Entonces X1 es la cantidad de pesos a invertir en crédito comercial. X2 la cantidad de pesos a invertir en bonos corporativos. X3 la cantidad de pesos a invertir en reservas de oro y X4 la cantidad de pesos a invertir en préstamos de construcción. A partir de estas variables vamos a construir la función objetivo, que es maximizar los rendimientos de inversión. Entonces, tendríamos que poner maximizar Z o maximizar los rendimientos de inversión, que en este caso vienen siendo, y nos vamos para cada uno de esos instrumentos. Viene siendo el 5% del crédito comercial, es decir, 0.05 por cada peso invertido en crédito comercial, o sea 0.05 multiplicado por X1, más el 10% de los pesos invertidos en bonos corporativos, 0.10 X2, más el 20% de las reservas de oro, más el 15% de los préstamos de construcción. Y esta viene siendo nuestra función objetivo para maximizar los rendimientos de inversión de cada uno de esos instrumentos. Ahora tenemos que ir con las restricciones. Entonces ponemos sujeto a las siguientes restricciones. Vámonos con la restricción básica, que es lo que dispone el señor, que en este caso viene siendo 5,000 pesos para invertir en todos estos instrumentos. ¿Qué quiere decir eso? Que en total él tiene 5,000 pesos para poder invertir en cualquiera de estos. ¿Eso cómo se representa? Pues mediante la suma de todo lo que invierta en todos esos instrumentos. Entonces viene siendo X1 más X2 más X3 más X4 tiene que ser menor o igual a la cantidad que dispone, que son 5,000 pesos. Y ahora vámonos con las restricciones para cada uno de esos instrumentos, porque cada instrumento también tiene una inversión máxima, es decir, que tiene un tope al cual ya no va a poder invertir más de ese dinero. Para el crédito comercial nos está diciendo que él está dispuesto a invertir como máximo 500 pesos. Eso viene siendo X1, que viene siendo la cantidad de pesos que invierte en crédito comercial, tiene que ser menor o igual a 500 pesos. Para los bonos corporativos tiene que ser menor o igual a 1,000 pesos. Para las reservas de oro tiene que ser menor o igual a 2,000 pesos. Y por último, para los préstamos de construcción, él tiene que invertir una cantidad menor a 1,500 pesos. Menor o igual a 1,500. Entonces ya tenemos esas restricciones y también tenemos información adicional. Aquí dice, adicionalmente el señor desea que al menos el 50% de los fondos invertidos esté en las reservas de oro y préstamos de construcción. ¿Qué quiere decir eso? El 50% de los fondos invertidos quiere decir en base al total, o sea, en base a todo el dinero que invierte en todos estos instrumentos, ese 50% tiene que estar en la suma
de la reserva de oro y préstamos de construcción. Entonces, lo que invierta en reservas de oro más lo que invierta en préstamos de construcción, o sea, X1, X3. X3, que viene siendo las reservas de oro, más los préstamos de construcción, tiene que ser al menos el 50% de todo lo que invierta. Es decir, mayor o igual al 50% de todo lo que invierta. Es decir, X1 más X2 más X3 más X4. Y luego, y que al menos el 10% de los fondos invertidos, es decir, de todo lo que invierta, esté en los bonos corporativos. Entonces, los bonos corporativos viene siendo X2. La cantidad de pesos invertidos en bonos corporativos tiene que ser al menos el 10% del total. Es decir, mayor o igual al 10% de todo lo que invierta. Y ya por último, pues ponemos la condición de no negatividad, que nos dice que todas las variables tienen que ser positivas o mayores a 0. Y esta viene siendo la respuesta a este problema.